Amén. Amén. Amén, hermanos. Muy buenas noches, queridas hermanas y hermanos, pastores, no sé cuántos están congregándose ya a través de esta plataforma, pero para mí es un gozo, un privilegio, una bendición de poder estar en esta noche para compartir lo que Dios está haciendo y ha hecho y va a hacer en mi vida. Y espero que lo que puedan escuchar les pueda ser de mucha bendición a cada uno de ustedes. Gracias, hermana Patricia, por esta oportunidad que nos da para compartir lo que Dios está haciendo en cada vida. Amén. Así que en esta noche vamos antes de empezar este tiempo de compartir, vamos a orar ahí donde está, vamos a inclinar nuestro rostro y dar gracias a Dios una vez más por este tiempo. Amado Jesús, te doy gracias por este tiempo, gracias por esta noche que nos permites estar delante de ti, Señor. Dios, en tu gracia y en tu misericordia nos acercamos, Padre Santo, para poder compartir, Señor, lo que, oh Dios, tú eres para cada uno de nosotros y Dios, lo que tú puedes obrar en nuestras vidas, Padre mío. Dios, te entrego este tiempo para que tú estés tomando el control, tú seas ministrando, tú seas hablando, tú seas, Señor, oh Dios, obrando en cada corazón y cada vida, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Antes de compartir mi testimonio, hay un texto que quisiera compartir con cada uno de ustedes y está en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28. En una parte, una frase nomás cuando dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Amén. La palabra de Dios nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para cuán importante para poder nosotros ser vasos de honra y vasos que pueda ser usado por Él, cada día con la ayuda de nuestro Dios, podemos nosotros también despojarnos, tenemos que despojarnos de todo lo que no está haciendo, como dice, de bendición, al contrario, está haciendo de obstáculo al fluir del Espíritu Santo. Cuando nos habla en Filipenses 2:7, capítulo 2, versículo 7, nos va a decir, sino que despojaos a sí mismo, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El Señor Jesús nos enseña que Él se despojó, se humilló, tomó la forma de siervo, de un servidor, de una persona que estaba dispuesta a hacer la voluntad de su Padre. Y cada uno de nosotros que hemos tenido un encuentro con Jesús, creo que hemos entendido eso, ¿no? De que somos llamados para servir y no esperar que nos sirvan, sino a servir. El ejemplo lo tenemos de parte de nuestro Señor Jesús, que nos enseña que Él vino a servir y no a ser servido. Bueno, mi nombre es Estefanía Manguiop, más me conocen por Fanny. Hasta mi pastor, durante la ceremonia de mi matrimonio, me casó como Fanny, no como Estefanía. Así que a veces yo le fastidio a mi esposo, ¿no? Diciéndole, pues, tú te casaste con Fanny, no con Estefanía. Entonces, a veces le paro fastidiando, ¿no? Porque mi pastor, cuando realizó la ceremonia, él siempre, por el amor, el cariño, la confianza que tenemos con mi pastor Arturo Ramos, pues siempre por Fanny, más me trataba por Fanny, y entonces pues yo me siento feliz con ese nombre que de una u otra forma ha hecho que nos unamos con muchas personas en confianza. Y bueno, como le digo, mi nombre es Estefanía Huemanguiop,
Soy del departamento de Amazonas, provincia de Chachapoyas, de un anexo llamado Hierbabuena. Pero poco tiempo que yo he podido vivir por este lugar. Yo crecí con mi abuelita. Mi niñez ha sido una niñez muy dura, muy difícil, donde pues pensé que cuando era niña nunca pensé llegar al lugar que Dios hoy me ha puesto. Cuando era niña nunca me imaginé lo que Dios tenía para mi vida, porque pensé que yo había nacido para vivir en un pueblito, de repente con muchas carencias de todo, y encima con carencia, lo más importante, carencia del cariño, del amor de un padre, de una madre, carencia de poder tener el abrigo de un padre, de una madre, porque no los tenía, solo tenía el amor de alguna otra forma, digámoslo así, de mi abuelita, porque yo sé que los abuelitos son muy cariñosos, muy amables, muy chochos, como se dice, ¿no? Pero en mi caso no fue así, pues yo tenía una abuelita que parecía militar desde muy pequeña, era muy estricta en todo sentido, siempre ella inculcándonos para siempre trabajar desde muy pequeña, siempre para hacer las cosas bien y no dedicarnos a jugar, sino a trabajar y a trabajar. Y pues pasó muchos tiempos en el cual yo viví en un hogar donde mi abuela era católica, y cuando ella me llevaba a la iglesia católica, pues yo iba con ella para poder celebrar las misas o las procesiones que hacían, pero nunca había en mi corazón un anhelo de adorar o tener devoción por las imágenes que mi abuelita cuando me llevaba a la iglesia me decía, tienes que persignarte o tienes que arrodillarte o no hagas bulla porque estamos en la iglesia, te va a castigar la virgencita, te va a castigar el santito tal. Y yo siempre como niña, no sé, tenía esa inquietud y decía, pero ¿cómo me va a castigar si está simplemente allá parado y no se mueve? Yo decía, y a veces se me ocurría como niña de que me acercaba a los ídolos y lo miraba fijamente y se me ocurría hasta tocarle los ojos, ¿no? Por si de verdad me está mirando y me vaya a castigar. Entonces, nunca había, digamos, así una reverencia en mi corazón hacia los ídolos. Y porque ya Dios de alguna otra forma tenía un plan, un propósito para con mi vida. No podía yo creer en esos ídolos, por más que me decían, tienes que rezarle, tienes que tener respeto. No había, no me nacía desde muy niña. Hasta que un tiempo llegó que un tío mío, el hermano de mi mamá, pues era evangélico. Él ya había conocido a Cristo, se congregaban en una iglesia, en unas casas, y un día me dice, vamos, acompáñanos a una reunión que vamos a tener, vamos a ir a cantar. Entonces yo con mi inquietud de niña dije, bueno, a mi abuelita le dije, mamá, ¿puedo ir con mi tía a su reunión? Y mi abuelita dijo, bueno, ya, anda. Y cuando yo llegué a esa reunión por primera vez, escuché cantar los coritos, escuché la palabra de Dios, yo era una niña de 8 años, y como que empezó a nacer algo especial mientras ellos cantaban, como que algo dentro de mí empezó a nacer un amor, un sentir diferente, me sentí emocionada, me sentí con ganas de seguir cantando, aunque no lo entendía,
cuando predicaron, compartieron la palabra de Dios, yo estaba ahí anhelando a seguir escuchando. Y como que mi corazón se empezó a llenar de algo que no entendía en ese momento, sentir una paz, un amor que decía, que hacía que todo lo que yo podía estar pasando mal en esos momentos, todo se me desaparecía y solo sentía un gozo, una alegría, una emoción, como cualquier niño pequeño que cuando le dan un regalo uno se siente feliz y salta y se emociona, y yo me sentía así cuando escuchaba que cantaban, cuando escuchaba que compartían la palabra. Entonces yo desde ese momento yo anhelaba siempre participar de esa reunión, de esos cultos que hacían. Yo le pedí a mi abuelita que me diera la oportunidad de siempre ir a esas reuniones y escuchar. Y poco a poco como que Dios iba tocando mi corazón. Y yo decidí amar a ese Dios invisible. Empecé a sentir que ese Dios que ellos hablaban estaba tan cerca de mí que podía yo poder cantar en momentos cuando me sentía sola, cuando me sentía castigada, sola y llorando. Se me revenía a la memoria esos coritos y empezaba a cantar ahí donde estaba. Y cantaba y mi corazón se regocijaba, se fortalecía, se emocionaba y ya no me sentía sola. Así que cada vez que yo podía participar de esas reuniones, de esos servicios, yo estaba con esa disposición de ir, con ese anhelo de poder recibir. Y yo creo que todo esto, como dice la palabra de Dios, de que Dios ya no nos forma en el vientre de nuestra madre con un propósito. Él ya tenía un propósito para con mi vida. Quizás no, la manera como haya podido ser, parecía que no hubiese sido que Dios estaba interviniendo, pero Dios estaba preparando mi vida desde muy pequeña para el tiempo que llegara para poder servirle. Y pasaron así mucho tiempo, pasaban los tiempos, el año ya cuando yo tenía 10 años, ya en la iglesia el pastor me empezó a involucrar para a cantar con los niños, apoyar en la alabanza. Mi tía cantaba, dirigía las alabanzas y me decía, acompáñame a cantar. Y entonces yo decía, ya está bien, yo feliz ahí me metía y cantábamos y íbamos a las vigilias, a los ayunos, a los cultos especiales que se realizan por esta zona en diferentes lugares. Entonces, yo participaba y yo estaba allí, yo podía sentir la presencia de Dios en mi vida poco a poco. Y mi corazón cuando se trataba, así me decía el pastor, ¿sabes qué? Este sábado van a limpiar la iglesia, van a barrer, van a baldear. Oh, yo estaba feliz, decía, sí, yo voy a venir, decía, yo voy a venir. Y yo veía la forma de cómo hablarle a mi abuelita que me dé permiso para ese día ir a la iglesia. Y así, ¿no? Poco a poco mi corazón se iba disponiendo, preparando para servir al Señor. No me importaba si tenía que hacer tareas, trabajos dobles que me delegaba mi abuelita, con tal que me dé permiso para poder ir a la iglesia, a participar, de poder servir al Señor, así sea para barrer. Me acuerdo que el pastor dijo una vez, me dijo, a ver cuántas de las jovencitas y las hermanas saben tejer alfombras. Y yo pues dije, yo no sabía, no sé tejer. Entonces dijo, yo quisiera que, a ver, todas las niñas, las jovencitas y las hermanas se dispongan a tejer una alfombra para poner en cada silla. Y dije, yo voy a aprender. Y me acuerdo que una amiga que estimo muchísimo, que tuve la oportunidad de conocer y compartir con ella también en el mismo lugar, que se llama Fidelia, pues ella sabía tejer, ¿no? Entonces yo le dije en la escuela, ay, ¿sabes qué? Ayúdame, enséñame a tejer. Y me acuerdo que me enseñó a tejer a crochet, lo más fácil, lo más facilito que era crochet, tejer una alfombrita.
pues y logré tejer la alfombra, ahí le daba duro y no me importaba, de noche con velita, que en esos tiempos, por estas zonas de acá, de estos pueblos de la provincia de Chachapoyas, hay unos distritos como son La Jalca, Montevideo, Durazno Pampa. Muchos años atrás pues no existía la luz eléctrica, todo el mundo se alumbraba con lamparines, con velitas, había unas lámparas que usaban de vidrio que le llenaban de querosene y con mecherito y así, y cuando en la iglesia ponían había unas lámparas grandes que se llama Petromax, no sé si usted ha conocido, pero eso era que alumbraba en la iglesia, así que con querosene tenían que darle así, moverlo, darle aire para que se prenda. La cosa es que me acuerdo que yo me ponía así con ese anhelo de hacer mi alfombrita, yo ahí con mi velito, con mi candilito, me ponía a tejer, a terminar de hacer, porque deseaba hacer algo siempre para las cosas de Dios. Dios iba despertando en mi corazón ese anhelo de servir al Señor, no viendo si me van a dar recompensa, no viendo si el pastor me va a felicitar, no solo quería que servir al Señor, hacer algo para el Señor. Y poco a poco ese anhelo, ese deseo de servir estaba en mi corazón y llegó el tiempo que yo ya tenía 12 años y mis tíos que vivían en Lima, algunos otros tíos de mis hermanos de mi mamá, fueron por varios tiempos llegaron acá a la zona y dijeron, bueno, hija, yo quiero que vayas a Lima con nosotros y vivas con nosotros, porque sé que acá tú no estás bien, entonces te vamos a llevar a Lima para que vivas con nosotros. Y varias veces ellos con ese deseo de llevarme siempre a Lima para estudiar y estar con ellos, me decían, tienes que vivir con nosotros, ya que acá no estás bien. Entonces, pues había ese deseo yo de irme. Y llegó el momento de que mi tío la última vez vino un año y compró los pasajes y todo, ya listo para viajar. Y resulta que mi papá ya para ese entonces, él ya no quería yo que viajara a otro lugar, al contrario, y ellos trataban de siempre involucrarme en los trabajos del campo, a trabajar en el campo nada más, y me mandaron a otro pueblo, y me dijeron tal día regresas, pero esa vez no pude regresar a tiempo porque hubo una creciente, no podía regresar, entonces perdí el pasaje, ya no me fui a Lima, así de una u otra forma, varias oportunidades, ya no llegué a viajar a Lima, y en ese mismo año, la hermana Celinda, más conocida como Mami Cheli, ellos siempre viajaban a este lugar a traer la palabra de Dios, a compartir, a predicar, y siempre con la hermana Norma Rodríguez, con el pastor Segundo, que ya partió con el Señor. Entonces, siempre venían y siempre estaban ahí. Yo cuando les escuchaba cantar, a la hermana Celinda, escuchaba predicar, escuchaba cantar, y le veía cómo alababa al Señor, yo me sentía, ay, decía emocionada, yo decía, cómo quisiera ser como ella, cómo quisiera yo cantar, predicar como ella, y anhelaba en silencio, y me emocionaba cuando los veía, y mis padres los conocían porque ellos eran ya cristianos en ese entonces, y anhelaba yo, y me acuerdo que en ese año que perdí el pasaje, pasó unos meses y ellos llegaron para realizar una conferencia así por la zona, por diferentes iglesias, compartiendo la palabra, y como que ese año, llegó a la casa mi hermana Celinda y habló con mis papás, y me preguntaron a mí si yo deseaba ir a Lima, y le dije que sí, entonces dije, ya, yo me voy, no importa, yo quiero irme aunque se vaya a trabajar, porque siempre dije, bueno, voy a Lima, ya voy a trabajar en casa, lo que sea, pero me voy. Y entonces la hermana Celinda, me acuerdo que me dijo que porque me veía que yo cantaba, me veía que de alguna otra forma me veía que yo estaba en mi iglesia tratando de activar en diferentes áreas, y entonces ella
me dijo que si yo no quería aprender algo más. Yo dije que sí. Entonces, es así cuando la mamita me agarra, se habla con mis papás y mis papás le autorizan. De Dios, hace de Dios que ya ahí le dijeron, sí, está bien, que vaya, si va a ir con usted, que vaya. Entonces, bueno, así fue que yo llego a Lima, cuando ella permite que yo vaya a Lima con ellos. Eh, Luego la mamita me consigue un trabajo, mis tíos querían que yo vaya a su casa, mis tíos son católicos, y ellos querían que yo vaya a vivir con ellos, esté con ellos, pero la mamita me decía, tú vas a trabajar, pero también vas a estar en la iglesia, vas a llevar los cursos de la iglesia, vas a empezar a preparar. Y yo dije, ya, está bien. Y así que gracias a ella, empiezo yo a llevar mis cursos básicos que son en la iglesia, paso una vida, comencé a entender qué es aceptar a Jesús. Empecé porque por acá predicaban, pero no nos enseñaban, como dice, no qué es ser un cristiano, qué es el aceptar, cómo aceptar a Jesús, no simplemente nos predicaban a lo que, porque son hermanos o pastores que Dios ha levantado, era por su gracia, así ellos son del campo y a su manera, lo que entendían, nos predicaban la palabra. Entonces, cuando llegué ahí, pues me empiezan a enseñar pasos en la vida, poco a poco, la palabra, qué es la Biblia, qué es la oración y todo. Entonces yo empecé a llevar mis cursos, todo, y gracias a Dios llegó el tiempo que me bauticé en Catedral de Fe con el pastor Arturo Ramos, pastor Wilfredo, Alfredo Herrera, que está en Francia ahora, pero fueron ellos que me bautizaron, y poco a poco Dios empezó a ir preparando mi vida, a ir sanando heridas en mi corazón, enseñándome a perdonar, enseñándome a despojarme de toda amargura, de todo resentimiento, de todo dolor que habían sembrado en mi corazón mis padres, mis abuelitas, y muchas vidas sufridas que había tenido. Poco a poco Dios iba sanando a medida que yo iba estudiando la palabra de Dios, a medida que yo iba aprendiendo las cosas de Dios, y gracias a Dios que yo tuve ese privilegio de tener a la hermana Celinda como esa madre que nunca la tuve. Tengo una madre biológica, pero nunca la tuve cerca de mí, cuidando de mí, viendo por mí, por su X motivo que yo, porque mi papá, otra vez les voy a contar si algún momento de oportunidad, mi mamá era una mujer muy sufrida porque mi papá era un cristiano a medias. Cuando estaba bien, estaba un rato en la iglesia, y cuando no, se alejaba y era, como dice uno, peor que un converso. Y él, pues mucho hacía sufrir a mi mamá, y nunca pude tener esa oportunidad de preguntar, como toda hija que está creciendo, una niña adolescente, decir, mamá, ¿cómo es esto? O recibir un cariño que te diga, hijita, te amo, te quiero mucho, o ¿cómo estás? Nunca, ¿no? Entonces, yo cuando empiezo con la hermana Celinda como jovencita, con ella estaba ahí, pastoreando mi vida personal como una hija, como una madre a una hija, diciendo, mi hija, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en tu trabajo? Viendo por mí, si me va bien, si sé algo. Y estaba ahí también ella impartiéndonos la palabra en su casa, discipulándonos, enseñándonos. Cuando nos íbamos a dormir en su casa, que ella nos tenía unos fines de semana, ella nos tenía en su casa, y pues y ahí estábamos un grupo de jovencitas, y pues ella nos levantaba tempranito, a tiempo a la oración, nos sentaba a orar, y a veces estábamos ahí con sueñito todo, pero ella estaba ahí enseñándonos a orar, enseñándonos a memorizar los salmos. Gracias a ella que aprendí a memorizar salmos 90, capítulo 91, 60 y casi todos los capítulos nos hizo memorizar ella, hasta el salmo 150, todo nos hacía memorizar ella, memoria, decía, esta semana me la memorizan, el sábado me dan todo. Es que nosotros teníamos una semana tener que aprendernos para poder venir a recitar el capítulo de cada salmo.
Y eso me ayudó a mí personalmente a formar mi vida espiritual. Me enseñó a amar al Señor. Me enseñó a entender que mi vida tenía un propósito en Dios, que no importa cómo haya podido haber nacido y estaba creciendo, pero que Dios tenía un propósito, un plan para mí, para más adelante, para ser alguien que podía, por su gracia, podía ser aquella que podía salir y predicar y enseñar. Gracias a ella y gracias a Dios y gracias a los pastores, a los líderes de Catedral de Fe que me ayudaron, me encaminaron en los caminos de Dios, me enseñaron a caminar, a amar la palabra. Muchas veces cuando ya Dios vino, trajo una palabra de un llamado para servir al Señor a tiempo completo, entrar al ministerio, prepararme en el seminario, me fue difícil porque yo no quería. Yo decía, yo estoy bien acá trabajando en la iglesia, ya estoy activando con los jóvenes, estoy enseñando en la escuela dominical, estoy saliendo a evangelizar a los niños de la calle, vamos por los barrios bravos, como se dice en Lima, por las calles donde están los drogaditos, los pirañitas, como le dicen a los niños que viven en la calle, que son delincuentes. Pues yo me iba en grupos de ellos a compartir, a predicar, a evangelizar a ellos. Y te decía, bueno, yo estoy activando en la iglesia, así que ya estoy bien para servir al Señor. Y cada que venía una palabra profética para hablarnos del llamado de servir al Señor, de ser sus siervos, pues yo me quebrantaba, yo salía así, Señor, yo voy acá. Y pasaba eso, dice, pues siempre venía a mi mente, todavía daba lugar a veces de que no, yo, para entrar al seminario, para ser una misionera, no creo. Para mí eso no es, para mí eso no va, porque yo no soy de repente hija de un pastor, no soy hija de tal líder, no soy una persona de una familia que es firme en las cosas de Dios, y venían muchas cosas hacia mi mente que yo me detenía. Y siempre veía que mejor sería, así como estoy sirviendo, activando dentro de la iglesia, nada más ahí queda y lo demás, no, para mí no es. Entonces, siempre había eso, pero siempre había una palabra profética llamándome al servicio a tiempo completo, hasta que llegó un tiempo en que el pastor Carlos Estrada habló con la hermana Celinda y le dijo, esta vez van y hablan con sus papás, porque esta jovencita ya va a ingresar al seminario y que va a servir al Señor. Me acuerdo que la mamita, como siempre, ella obediente a lo que le daban la orden, viajamos, fuimos a hablar con mis padres para ingresar al seminario, a prepararme, y ese año pasó muchas cosas, del cual, si no es por la gracia de Dios, y porque estaba ahí ella hablando, orando conmigo, quizás hubiese tomado una mala decisión y hoy estaría de repente lamentándome, estaría de repente, no sé, ¿qué sería de mi vida? Pero gracias a Dios que a ella, que me habló, que me hizo reflexionar con la palabra, Dios usó su vida de ella para tomar una decisión firme y poder dar ese paso de fe y poder ingresar al seminario, prepararme ahí y luego salir a diferentes partes de Perú, que Dios me ha permitido salir a trabajar como misionera con otras compañeras. Pero en cada lugar que he ido, siempre lo único que he dicho en mi corazón es esto: Señor, si en algo te puedo servir, aquí está mi vida. Pero cuando yo deseaba servir al Señor, deseaba hacer las cosas para el Señor, a veces siempre el enemigo te va a traer los recuerdos de las cosas pasadas, te los va a traer a memoria y no va a faltar que por ahí alguien siempre te va a tratar de hacer sentir mal. Como humano siempre vas a sentir que te sientes mal emocionalmente porque de repente alguien te hace sentir mal. Y como si tú das lugar, peor todavía, como que te atas, te quedas ahí paralizado.
Y yo tuve la oportunidad de estar con diferentes compañeras que trabajamos en la misión en diferentes lugares, y ha habido momentos en el cual he podido, me acuerdo que una vez tuve una compañera que siempre me veía como que yo era la que la que no podía predicar, no podía enseñar, no podía cantar. Ella era todo, ella podía hacer todo. Yo solamente estaba ahí como una compañía que la acompañaba por donde tenía que caminar. Pero cuando teníamos que aconsejar, pues ella sola quería aconsejar. Si tenía que predicar, ella solo quería predicar. Y yo solamente me callaba. Y, y eso como que llegó un momento, entonces dije, Señor, ¿realmente estoy en el lugar correcto? ¿Realmente, Señor, tú me llamaste para servirte? Señor, pero ¿por qué estoy ahora así? ¿Por qué yo no puedo hacer nada según mi compañera? Es que yo no puedo predicar, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Y me acuerdo que en una conferencia en Lima regresamos y estaba tan dolida. Y hubo una palabra profética tremenda sobre el llamado. Y yo sentí que esa palabra era para mí, como Dios estaba tratando con mi vida, pero no lo tendría a entender porque el dolor que estaba en mi corazón no me permitía comprender lo que Dios me estaba hablando. Y me acuerdo que ya todos estaban durmiendo y yo corrí al baño como a las 1 de la mañana, corrí al baño, me metí, me tiré en el piso, así físicamente me tiré al piso atrás de la puerta del baño y ahí clamando, llorando, decía, Señor, háblame, Señor, si tú me has llamado para servirte, así como te estoy sirviendo, Señor, si es tu voluntad que yo te sirva de esta manera, Señor, háblame, Señor, si tú me has llamado, Señor, para tu servicio, para tu obra, Señor, háblame. Y mientras clamaba ahí, me acuerdo que alguna misionera que es de Moyobamba, había llegado y ya había subido al baño y justo ingresa ahí. Y yo estaba ahí que lloraba, porque yo pensaba que no nadie me escuchaba ya porque todos estaban durmiendo. Pero me acuerdo que llegó, puso su mano, no me dijo nada, solo puso su mano y empezó a orar y orar y orar por mí, mientras yo estaba llorando en el piso ahí, llorando y ella puso su mano sobre mí, empezó a orar y Dios empezó a confirmar una palabra. Me dijo, yo te he llamado, yo te he escogido desde el vientre de tu madre, yo te conozco, yo sé lo que tú estás pasando, pero ese es un proceso para yo sanar, para yo enseñarte, para ser mi sierva, para que tú puedas ser un vaso de honra, un vaso útil. Y empezó a traer palabras sobre mi vida. Entonces yo ahí empecé a sentir que Dios me estaba hablando y de una forma personal, tan clara, tan precisa sobre mi llamado a servir al Señor. Y yo decidí allí decir, Señor, está bien, yo hoy me levanto de aquí, Señor, y empiezo a creer lo que dice tu palabra y no creer lo que dicen los demás. Señor, no importa si los demás digan lo contrario, yo solo sé que si tú me has llamado, Señor, yo voy a aprender a esperar en el tiempo tuyo. Tú me vas a levantar de la manera como tú deseas, Señor. Pero yo dispongo mi corazón a servirte. Si tengo que simplemente limpiar el baño, lo voy a hacer. Si tengo que simplemente pararme en puerta de la iglesia, lo voy a hacer con mucho amor. Si tan solo tengo que pararme de repente a darle la bienvenida, lo voy a hacer, Señor. Si tengo que solamente dedicarme a poder limpiar las bancas, pero lo voy a hacer, Señor. Por Dios solo dispongo mi corazón a servirte, Señor. Estoy aquí, Padre. Mi vida es tuya, la rindo, la entrego, Señor, mi mente, mi corazón. Haz de mí lo que tú deseas, Señor. Y empecé a clamar y a clamar. Y entre rendirme al Señor, Dios sanó mi corazón, Dios restauró, renovó mis pensamientos, renovó todo mi ser. Entonces me levanté y Dios poco a poco cambió las cosas y Dios me dio el privilegio de poder estar trabajando en mi iglesia Catedral de Fe, trabajando en el ministerio, apoyando en lo que es enseñanza, también como auxiliar del internado de los demás estudiantes.
Dios permitió que yo pudiera poco a poco aún trabajar con la hermana Soledad, como su brazo derecho con ella en el ministerio, con las damas. Dios me permitió trabajar con el pastor Ramos de una forma muy cercana. De verdad, mientras era el pastor principal, Dios me permitió trabajar con él, apoyarlo en secretariado, y de verdad que ha sido un tiempo de enseñanza muy diferente. Dios me ha permitido llegar a lugares que no he pensado y a compartir tiempos de avivamiento de una forma muy especial con él. Y poco a poco Dios empezó a levantarme a mayores cosas, Dios empezó a darme hacer, y en lo poco, como dice la palabra de Dios, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Dios tiene que sanar, tiene que limpiar nuestra vida para darnos lo mejor que tiene. Si mientras nosotros no nos despojamos de lo que de repente está ahí siendo un obstáculo para su presencia, no vamos a poder servirlo bien, así sea como para poderte como diácono de parte de la iglesia, o de repente como consejería, peor todavía, no vas a poder. Dios tiene un plan, un propósito siempre para bien, para prepararte, y al momento, aunque parezca injusto las cosas que te sucedan, pues en Dios todas cosas obran para bien, todas las cosas son para bien, porque Él, como dice, no nos va preparando para ser sus hijos, sus embajadores, sus representantes en el lugar donde vayamos, que podamos saber representarlo a Él, y que Dios me ayudó de una otra forma. Dios me permitió trabajar de diferentes formas, diferentes áreas, tanto en la iglesia como en algunas células que Dios me permitió. Y luego, pues, llegó el tiempo que yo me casé y mi matrimonio fue un matrimonio muy bendecido, gracias a Dios, y pude venir a este lugar de acá, de el distrito de Montevideo, que es un distrito de Chachapoyas, trabajando acá junto con mi esposo. No empezamos a pastorear, y ahora ahí más entendí, ¿no? ¿Por qué tuve que pasar lo que tuve que pasar? Porque ahí ya como esposa de un pastor, como la que está al frente, como líder, como la líder principal de la iglesia, o como la pastora, como dicen, uno está al frente trabajando con la iglesia, es muy diferente a lo que estás apoyando. Entonces, ya yo con él nos uníamos, gracias a Dios, que no nos importaba si llovía, si hacía barro, si de repente estaba lejos el lugar donde teníamos que ir caminando a visitar a los hermanos, o de repente a los cultos, a las otras iglesias, a animarlos. No veíamos si no hay para comer, si de repente nuestro aniversario, el primer año, lo pasamos comiendo arroz con palta, nada más, pero gracias, Señor, ahí felices, sirviendo al Señor, dispuestos a poder dar consejería, dispuestos a ayudar a las personas que venían con tantos problemas, con tantas necesidades, dispuestos a tener paciencia para con las personas inconversas cuando se levantaban contra la palabra, poder ir y hablar con ellos de una forma sabia y orar por ellos, dispuestos a seguir amándolos aún cuando nos aborrecen. Entonces, que como que Dios ahí me va haciendo entender más el por qué las cosas uno pase, todo es un proceso. Si vemos en la palabra de Dios la vida de Moisés, la vida de José, que están impactantes, ¿no? Del proceso, cómo ellos tuvieron que pasar tantas cosas, tantas injusticias humanamente viendo, ¿no? Y tantas dificultades, y allí, pero pasando desiertos, pasando sufrimientos, como para uno guardar el resentimiento, ahí dice, ay, acá, pues de acá y me vengo, ¿no? Pero no, por todo tuvieron que pasar para luego llegar al lugar donde tuvieron que llegar, donde Dios luego los promocionó. A José lo puso como el segundo gobernador de Egipto, a Moisés, aquel que vio la gloria de Dios viendo los milagros sacando al pueblo de Israel de Egipto. Así que, pero para ello tuvieron que pasar un largo proceso. Y todo hijo de Dios que decide amar al Señor, que decide ver la gloria de Dios, yo creo que es lo más importante, es que aprendamos a tener un corazón humilde,
y rendido a Él, estar dispuestos a servir y hacer su voluntad, así duela lo que nos duela, y dejar que el Señor sane nuestras heridas, sane nuestro ser para poder nosotros saber luego entender el propósito de Dios que tiene para con nuestras vidas. Amén. Así que Dios permitió que pudiéramos pasar muchas cosas, y en este lugar también como pastores, predicando, enseñando, dando, y por hoy este tiempo, pues hace ya un buen tiempo que nosotros dejamos encargado la iglesia de Montevideo con otras personas, y tuvimos que vivir en la misma ciudad de Chachapoyas. No fue fácil. Lamentablemente a veces vemos a algunos pastores o hermanos que a veces dan lugar por ahí, que el enemigo de una u otra forma, somos fáciles de dar lugar al enemigo, que ponga en nuestra mente de que de repente ya no es el pastor, ya no es la pastora, ya no es la hermana de la iglesia tal, simplemente como que ya se está obviando, simplemente es la hermanita. Y alguien me dijo una vez, pues ustedes ya no son pastores, ¿no? Le digo, bueno, si para los demás no soy pastor o pastora, eso no me hace a mí, porque a mí no me ha llamado la iglesia de ahí, ni me ha llamado los pastores de allá, a mí me ha llamado Dios. Así que si voy a ir a la ciudad, voy a ir al campo, voy donde voy, hay vidas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Dios me ha llamado a yo hablarles del amor de Dios a ellos, no sentarme en frente a un púlpito que me digan la pastora, la reverenda o la esposa del pastor. No, Dios me ha llamado a servirle, a hablar de Él, porque por Él soy lo que soy. Yo por Él soy lo que soy, así que yo decido si estoy en el campo, estoy en donde esté, yo estoy predicando. Y si para los demás ya no soy la esposa del pastor, o ya no soy la pastora de la iglesia, yo no tengo una congregación, ya no soy la hermana de la iglesia tal, eso no me interesa, no me interesa. Lo único que me interesa ahora a mí es estar bien con Dios. Que cada día, si yo oro por una vida que necesita de Cristo, yo oro por ella, esa persona pide un consejo, pide que yo le hable, pide que yo esté con ella aconsejando, escuchando. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Si Jesús cuando vino, por eso Él dice, no, que Él vino a servir, no a ser servido. Cuando Él estaba aquí, Él no estaba diciendo, bueno, yo me paro en este lugar, en este templo, y aquí todos me reverencian. No, Él caminó por las aldeas. Cuando sucedieron los milagros fue cuando Él estaba caminando por diferentes aldeas, diferentes lugares, en lugares que menos pensaba. Ahí estaban los leprosos diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí estaban las personas necesitadas diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿por qué lo veían a Él en diferentes lugares? Porque Él no estaba en un solo lugar, estaba siempre viendo la necesidad de cada ser humano en diferentes regiones, no solo en un lugar, en diferentes lugares. Y así que si el llamado de Dios no se me ha cortado porque ya no estoy pastoreando una iglesia, una congregación, y no son el llamado de Dios no se ha apagado en mí porque ya ahora ya de repente ya no soy reconocida como la misionera del tal iglesia. No se me ha cortado por eso. No se me ha cortado el llamado porque yo sigo predicando, sigo enseñando. Y de verdad que en Chachapoyas, mientras estaba trabajando en el mercado, ahí yo podía compartir la palabra de Dios con las personas que venían a comprar, con mis clientas que venían, me decían, tengo este problema, ay, no sé qué hacer, y ahí yo la palabra, dando la palabra, orando por ellas, y a veces llamándolas por teléfono, y ellas me decían, gracias, no sabe cuánto, ya estaba compartiendo la palabra. Igual cuando estaba en mi casa, por alrededor, pues la gente a veces, la vecindad, el buen testimonio, te puede decir, ay vecina, gracias, porque en usted podemos confiar, porque ay, me pasa esto y puedo decirlo. Entonces ya tenía oportunidad de sembrar la palabra en ellos, porque ya estaban viniendo, Dios estaba permitiendo así. Así que vinimos a el pueblo también nuevamente acá, al pueblo de Cielach, donde estamos,
Y llegamos aquí, estamos trabajando y de un poco a poco nos dicen, ahora ya estoy saliendo a trabajar al campo, a la chacra, nuevamente con ellos, a sacar papas, por ahí que me dicen, ay, ¿me puedes ayudar a sacar papas? Ya, sí, vamos, ya vamos. Motivo de que ahí hay bastante personas que están ahí trabajando, sacando papas, y entonces yo les escucho, ya, y me dicen, ¿y qué dice usted? ¿Qué opina usted? Entonces yo empiezo ahí a predicarles, ahí a hablarles de la palabra, ahí empiezo a compartir la palabra. Y así que toda la tarde paramos compartiendo y como que Dios despierta en ellos y me pregunto una cosa y me pregunto otra cosa y empezamos así y de tal manera que poco a poco la gente va escuchando la palabra, va escuchando la palabra, va escuchando. Yo creo que eso es servir al Señor. Eso es servir al Señor. Para eso Dios me ha llamado, para servirle, no para estar simplemente con un nombre, sino para servirle. Y eso aprendí del pastor Ramos, que él siempre, mi pastor, siempre, cuando él estaba al frente de la congregación, siempre, él decía, eh, tienes 5 minutos porque vamos a salir a visitar tal lugar. Tienes 5 minutos porque vamos a tal congreso. O esto. Y no le importaba si estaba cansado. Y a veces decía, pero ¿qué horas almuerza? ¿Qué horas va a tomar? Va a cenar. Ya está de tarde, pero él seguía en consejería, estaba siempre viendo la necesidad del pueblo. Igual la mamita Chelis, otra persona que ya estaba cuando, nunca estaba ahí quieta, así, venía acá, vamos a visitar a tal hermana, vamos a hablar por tal hermana, vamos a orar por tal hermana, y así, buscando y hablando y predicando. Sí aprendí de eso, de servir al Señor, sin esperar nada a cambio, solo con el gozo, el placer de sentir de que esa satisfacción de que estoy haciendo algo por el Señor, y ese gozo, esa paz que ponía en nuestro corazón, lo suplía todo lo que podíamos haber hecho en ese día, de repente caminado lejos o de repente haber pasado el hambre, pero no importa, pero el gozo que sentíamos es de haberlo compartido la palabra, de haber orado, de haber suplido la necesidad espiritual de la otra persona. Eso es lo que nos ha ahí en nuestro corazón. Y gracias a Dios que este tiempo que estamos aquí, estamos trabajando así, acá en la iglesia de Cielache, estamos apoyando al pastor, pero por hoy no estamos abriendo la iglesia, pero sí así compartiendo con las personas del pueblo, hablando con las personas del pueblo siempre, orando por ellos, llamando a los pastores de esta zona, a los hermanos de esta zona que conocemos, que a veces se sienten, como dice, un poco abandonados espiritualmente porque la iglesia no se abre, quizás los pastores no tienen esa facilidad de poder comunicarnos por el motivo de la línea, de la comunicación, del celular, pero ahí en lo que nosotros podemos, ahí estamos con ellos, ¿no? Sirviendo al Señor, porque Dios nos ha llamado para eso, para servirle, como Él nos ha enseñado. Dice que Él vino, dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Así que, hermanos, hermanas, ahí donde tú estás, de repente estás en un grupo o de repente en tu propia casa también, con tu propia familia. Piensa que tu casa es una congregación con diferentes personas, porque cada uno de nuestras familias son diferentes, tienen su diferente forma de pensar, de sentir. Piensa que es una iglesia, tus hijos, tu esposo y con los que están a tu alrededor. Yo estoy viendo eso también ahora nosotros, de que a veces nos es fácil de repente predicar en la iglesia, cantar unción, poder en la iglesia, interceder, todo lo demás para las demás, pero a veces cuando se trata de tu hogar es bien difícil, porque como que ahí no es tanta la santidad que quiere fluir, sino a veces la impaciencia, el fastidio, la incomodidad, porque de repente no hacen la cosa bien, o porque hizo tal cosa, o porque, X motivo. Y a veces como que ahí como que se nos quiere ir la santidad, ¿no? Y empieza a venir lo contrario. Pero ahí es donde Dios nos llama, que también hay que servir
cómo le servimos a nuestros hijos, cómo le servimos a nuestro esposo, cómo oramos por ellos, cómo estamos intercediendo por ellos, cómo estamos clamando por ellos, cómo estamos enseñándoles a creer a Dios, cómo estamos enseñándoles a amar a Dios, a servir a Dios de una forma que no estamos esperando que alguien nos pague para poder hacer algo, sino que ahí estamos dispuestos a hacer porque amamos al Señor, porque estamos agradecidos por la vida que nos da, por la salud que nos da, y ahí orando, enseñando a nuestros hijos que oren por los demás, que también aprendan a compartir con los demás, aún en lo material, si hay algo que compartir. En esa parte, haciendo un paréntesis, yo tengo a mi hijita, ya creo que todos casi lo conocen, a Melody. Ella, por ejemplo, ella está, si alguien ve que está trabajando, está por ahí, ella está preparando, aunque sea una limonada, y corre, ya está repartiendo. O si ve que están ahí trabajando, ella corre a ayudarlos, dice, ya yo los ayudo, yo ahí les ayudo, y está dispuesta a hacer. Y me alegra por una parte que tenga ese corazón de servir a la persona, sin pensar de que le van a pagar, le van a dar algo. No solo es su deseo servir, hacer, apoyar y dar, ¿no? Y ahí, de una otra forma, que el Señor nos ayude a tener un corazón humilde, un corazón de siervo, un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Así que Dios bendiga este tiempo que haya podido compartir. Espero que le hayas podido animar a alguien. De repente haya pasado igual o no lo sé, pero solo le digo, Dios lo ama, Dios lo ha llamado. Si Dios ha visitado su corazón, es porque Dios tiene un plan, un propósito para usted y para su familia. Es porque usted es una persona que está en los propósitos de Dios para hacer su voluntad, para servirle en todo lo que usted hace, dice la palabra de Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. En nuestro trabajo, en donde estemos, demostremos responsabilidad, demostremos humildad, demostremos entrega a lo que hagamos con integridad, y en su tiempo Dios nos va a promocionar. Dios nos va a recompensar, porque Dios no es deudor de nadie. Amén. Sirvámoslos con un corazón dispuesto a Él, en donde estemos. Si usted es una misionera, una esposa de pastor, una líder, dé todo como para el Señor, no esperando lo que le pueda reconocer el hombre. Espere que Dios le reconozca en su tiempo. Hágalo para Él, porque Él lo ha llamado y es de Él lo que hay que hablar, y es de Él lo que hay que predicar, y es Él el que le va a hacer la obra en el corazón de cada persona. Solamente nosotros seamos siervos dispuestos a hacer su voluntad. Amén. Que Dios los bendiga este tiempo. Amén. Voy a orar antes de terminar este tiempo por cada persona. De repente está pasando algún momento de problema, no lo sé, pero yo voy a orar por usted. Amado Dios, te doy gracias, Señor Jesús, por este momento de compartir. Y sé que, Señor, oh Dios, tú eres un Dios de amor, de misericordia. Y bendito Dios, oro por aquellas personas que hayan tenido problemas en la vida espiritual de servir al Señor, o se sienten de repente limitadas, se sienten de repente que no pueden hacer o no van a poder predicar. Señor, tú llénalos de tu espíritu, revístelos de tu presencia, Señor, y motívalos a seguir predicando, enseñando, primero en su familia, en su hogar, Señor. Y sé que tú vas a poner personas indicadas para hablar de tu palabra, Señor, ahí donde se encuentren, donde estén, Señor, que podamos empezar a dar frutos, Señor, oh Dios, y que tu presencia empiece a obrar en cada corazón o en cada vida, Señor, oh Dios, que tus hijos le hablen, prediquen, Señor. Gracias por este tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesús, que tu presencia lo revista y lo llene, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Estefanía. Yo me estaba gozando aquí sola. Gloria a Dios. Déjeme orar por usted, hermana, antes de concluir una parte. Padre Santo y Padre bueno, ahí donde está mi hermana Estefanía, Señor.
Padre Santo, yo te pido que tú la bendigas, Señor. La siga usando, Señor, Padre Santo, como instrumento tuyo, Señor. Es una mujer de fe y de valor, Señor. Bendícela ahí donde está. Tú conoces su corazón, tú conoces su necesidad, tú conoces su oración, Padre Santo. Concédele las peticiones de su corazón, Padre, de ella, de su esposo, Señor, en el nombre de Jesús, aún de sus hijas, Padre Santo. Escucha su oración, Señor Jesús. Ella está trabajando para tu obra, Señor. Y como ella dice, Señor, tú no nos has llamado para estar sentado en un templo, Señor, a que nos llamen pastora o reverenda, Señor. Son títulos. Tú nos llamaste, Señor, a predicar tu palabra, como lo dice en Mateo 28:19, Señor, y predicar el evangelio a toda criatura. Bendice a mi hermana Estefanía, Señor, aún en las chacras donde ella va, Señor, a recoger papas, Señor, úsala, Señor. Padre, usa su boca, Señor, en el nombre de Jesús. Llénala de poder, de unción, de sabiduría, Señor. Que seas tú que hables a través de su boca, que donde ella se pare la presencia tuya. Padre Santo, bendice a mi hermana Estefanía. Yo derramo bendición sobre ella hasta que sobreabunde, Señor. Bendice sus finanzas de ella, de su esposo. Bendice su salud de ella, de su esposo, Señor, de sus hijas, Señor, aún de sus animales que ellos tienen, Señor, protégelo, prospéralo, Señor, en el nombre de Jesús, aún su huerta, Señor, multiplica, Señor, sus vegetales, Señor, en el nombre de Jesús. Es una sierva tuya, bendícela, Señor, derrama sobre ella bendición hasta que sobreabunde, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermana Estefanía, por compartir con nosotros su testimonio, que para nosotros es de mucha edificación y sé que para muchas mujeres también que lo van a escuchar, de que estamos en un tiempo que no estamos para perderlo, estamos para predicar la palabra, llevar la palabra como Jesús lo hizo, como usted lo dice, que Jesús no vino a ser servido, sino a servir, cuanto más nosotros. Gracias por esa reflexión, por compartir la palabra con nosotros. Que Dios me la bendiga. Esperemos que siga compartiendo con nosotros, pues sé que tiene mucho más testimonio de su tiempo como misionera, también con su familia. Esperamos aquí pues otro testimonio suyo. Así que Dios me la bendiga, hermana Estefanía. Gracias por compartir con nosotros. Amén. Amén, hermano, amén. Ya será otro momento, compartamos de muchas cosas, porque es verdad, Dios está haciendo muchos milagros en la vida de mis hijas, de mi esposo, en mi vida y aún en la obra. Pero como dice, ¿no? Dios en su tiempo, las cosas trae a claridad y Dios en su tiempo va a permitir que podamos también compartir. Amén. Amén.